habla es el alumno Ángelo Sebastián Espinosa Camacho, integrante del grupo número 1. Los materiales que implementé para este body paint fueron dos labiales, uno de color morado, otro rojo para pintar y un plumón negro para dibujarlos. A continuación podrá ver los videos de los que conforman este grupo. Gracias. Músculo pronador redondo. Es un músculo superficial del antebrazo, fácilmente palpable, ahí está, localizado en la parte externa de la región proximal y anterior del antebrazo. Tiene su origen en la epitróclea humeral a nivel del codo. La función más resaltante de este músculo es la flexión del codo. Es muy fácil de reconocerla. Ahí está. El músculo palmar o flexor radial del carpo es un músculo del antebrazo situado por dentro del pronador redondo y que junto a él, al palmar menor, al cubital anterior, forman el primer plano del grupo de músculos anteriores del antebrazo. Se origina en el húmero, en una estructura conocida como epitróclea. Gracias a su inserción en la mano, se encarga de realizar la flexión de la muñeca. Sin embargo, el músculo palmar mayor también es capaz de realizar el movimiento de pronación, como por ejemplo girar la manilla de una puerta. El palmar menor o el palmar largo es un músculo que se ubica en el primer plano de la región anterior del antebrazo. Es un músculo pequeño, la verdad. Se origina en el epicóndilo medial del húmero. Tiene su inserción en la aponeurosis palmar. Lo inerva el nervio mediano. Y la función más importante de este pequeño músculo es flexionar los dedos, básicamente para agarrar cosas. Nos facilita el hecho de la flexión de la muñeca y los dedos. Músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo. Este músculo se localiza al borde interno del antebrazo. Tiene su origen en el epitróclea y olecranón y el borde posterior del cúbito. Tiene como inserción el hueso pisiforme, que está acá. Lo inerva el nervio cubital y como función principal es el flexor de la mano sobre el antebrazo. Y también tiene una función aductora. Músculo flexor común superficial de los dedos. Tiene su origen humeral, epicóndilo medial, que estamos observando. El segundo sería el origen cubital y el tercero su origen radial. Es un músculo prominente y largo del antebrazo que tiene como función principal la flexión de los dedos. Tiene su inserción en las falanges medias, acá. Lo inerva el nervio mediano. Como pueden ver, es un músculo bastante largo, bastante grande y amplio. ¿Qué es el músculo flexor común profundo de los dedos? Es un músculo largo que se sitúa en la parte anterior del antebrazo. Viene a ser este. Tiene como origen la parte superior del cúbito. Su intersección se encuentra en la tercera falange de los 4 últimos dedos. Tiene como función flexor de la muñeca, flexor metacarpofalángica, flexor de las dos interfalángicas,
dobla la tercera falange sobre la segunda falange y participa en la flexión de las otras dos falanges. Ahora voy a hablar sobre el músculo flexor largo del pulgar. El músculo largo es un músculo largo que se ubica en el antebrazo y recorre la eminencia tenar. Viene a ser este de aquí, el músculo flexor largo. Se origina en la cara anterior del radio, que está por aquí. Tiene como intersección la falange distal del pulgar y su acción es, como su nombre dice, flexionar el dedo pulgar. El músculo pronador cuadrado es un músculo en forma rectangular del antebrazo. Viene a ser esta de acá. Tiene como origen en el borde interno distal del cúbito y está intersectado en el borde interno distal del radio. Tiene como acción pronación del antebrazo. Tiene una inervación en el nervio mediano. Para este trabajo he utilizado este color rojo, témperas. El color blanco viene a ser el corrector. La parte cuadrada es delineador labial. Esta parte de aquí, el músculo largo, es lápiz labial. La parte amarilla viene a ser el marcador. Es todo lo que utilicé y bueno, mi modelo es siempre mi sobrino de 8 años. Músculo supinador largo. Es un músculo largo del brazo en la región externa y superficial del antebrazo, también conocido como músculo bracorradial. Se origina en la zona externa del húmero y luego se dirige hacia el distal para su lugar de inserción en la apófisis estiloide radial, que sería en la base del pulgar. Su nervio es el nervio radial, pues este nervio suple las terminaciones nerviosas y se divide en una rama profunda que se convierte en el nervio interóseo posterior y continúa volviéndose superficial para inervar al dorso de la mano. Su función muscular sería, flexiona el antebrazo a nivel del codo y al tener esta trayectoria en espiral tiene una gran potencia. Primer radial externo. Es uno de los 5 músculos que controla el movimiento de la muñeca. Como pueden ver aquí está despintado de color morado. Inicialmente corre a lo largo del músculo braquiorradial, pero rápidamente se convierte en un tendón que viaja entre el braquiorradial y el segundo radial externo. Su origen se origina en el borde externo del húmero, inmediatamente por debajo de la inserción del supinador largo, que es el de aquí, y va a fijarse en la parte posterior de la base del segundo metacarpiano, también conocido como epicóndilo húmero. Su nervio sería el nervio radial, y respecto a su inserción, finalmente se inserta en la superficie dorsal de la base del segundo hueso metacarpiano, en su lado radial. Segundo radial externo, también conocido como extensor carpis radialis brevis, se encuentra debajo del radial externo primero. Se origina principalmente en el epicóndilo, pero también en la aponeurosis posterior de los músculos posteriores del antebrazo en el ligamento lateral externo de la articulación del codo. Respecto a su nervio, lo inerva su nervio radial, al igual que los otros 2 músculos que lo acompañan. Su función es extensor y aductor de la mano sobre el antebrazo. Gracias.
Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Dayan Chavarri y les hablaré sobre los músculos cubital posterior, anconio y aductor largo del dedo pulgar. El músculo cubital posterior se localiza en el antebrazo. Se originan junto a otros músculos epicóndilos en el epicóndilo lateral del húmero y en la zona posterior del cúbito. Luego se dirige hacia inferior, recorre la parte superior del radio y sus fibras cruzan hasta el hueso cúbito. Después descienden hacia el carpo y siguen un poco más hasta su lugar de inserción en el quinto metacarpiano. Es inervado por el nervio interóseo posterior y se encarga de realizar el movimiento de extensión de la muñeca. El músculo anconio se sitúa en la parte posterior del codo. Este músculo, aunque es de muy corto tamaño, recorre una zona desde su origen en el epicóndilo lateral del húmero hasta la zona superior del hueso del antebrazo, llamado cúbito. Es inervado por el nervio radial y cumple la función específica de apoyar el tríceps al lograr la extensión del antebrazo. Además participa en los movimientos de supinación y pronación del antebrazo. El músculo aductor largo del dedo pulgar se sitúa en la cara posterior del antebrazo y luego se dirige hacia la mano. Se origina en el antebrazo en la parte posterior del cúbito y del radio y en el ligamento interóseo. Luego sus fibras se dirigen en dirección inferior hacia la mano para insertarse en el mismo dedo pero a nivel del metacarpiano. Realiza la acción de aducción y es inervado por el nervio interóseo posterior que proviene del radial. Gracias. El músculo extensor común de los dedos es un músculo que se localiza en la cara posterior del antebrazo. Está cercano a los músculos supinador corto. Se encarga de la extensión de cada dedo de la mano, por lo que actúa con un tejido de la cara palmar en la mano. Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Cielo Coronel. Hoy voy a hablar sobre el músculo extensor corto del pulgar. Se encuentra debajo, situado del extensor común, en el dorso del antebrazo, que es el dorso. Su tensión constituye en el límite radial de la tráquea anatómica. Su origen es en la cara posterior, que es del cúbito y de la radio. Su función es la extensión de la primera falange del dedo pulgar y aduce la muñeca. Individualiza las acciones de la primera y tercera falange del dedo pulgar. Bueno, seguimos con el músculo exterior largo del pulgar. Para poder verlo se necesita quitar el primer radial, incluso hasta el segundo radial. Es más profundo, es equivalente al extensor del índice o del meñique. Su trayectoria curvilínea, como lo pueden notar, es muy extenso y presenta una estructura fusiforme. En la cara, su origen es desde la cara posterior del primer medio del cúbito. Su función extiende la tercera falange, que es el de acá, y si continúa, extiende a las articulaciones como la interfalángica y la metacarpofalángica. Seguimos con el músculo extensor propio del dedo índice. Es relativamente profundo, se encuentra delante del extensor común. Tiene una superficie dorsal de la mitad del inferior del cúbito. Su función es la extensión de la muñeca, como ven acá, y la extensión del dedo índice, pero con cierta tendencia a la aducción.